para que mis pensamientos, mis palabras, todo lo que yo diga, se centre, Señor, en lo que dice tu palabra. De manera, Dios, que tú puedas ser glorificado. Señor, ayúdanos. Nos encomendamos a ti, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que acabamos de leer es como en nuestras Biblias dice Jesús, es la narración de Mateo cuando el Señor Jesucristo, andando por esta tierra, sanó a un leproso. Quisiera darle unas aclaraciones antes de entrar en tema. Por ejemplo, algunos analistas o algunos escépticos acusan a que la Biblia se contradice. Y uno de los ejemplos que nos ponen es, por ejemplo, la narración de Mateo en cuanto a la sanación de este leproso. ¿Por qué? Porque aquellos que analizan los evangelios, analizando los 4 evangelios, se dan cuenta que en Marcos la narración de este milagro se encuentra después de la sanación de Pedro. En cambio, Mateo narra primero la sanación del leproso y después la sanación de la suegra de Pedro. Lo vemos en el capítulo 8, versículo 14. Entonces pareciera que ellos se contradicen en cuanto a la secuencia de los acontecimientos. Otra objeción que también nos ponen es que, por ejemplo, Lucas nos narra este milagro de la sanación del leproso antes del Sermón del Monte, que él también coloca. Y como vemos nosotros acá, Mateo lo hace en el capítulo 8 y el Sermón del Monte lo ha puesto en el capítulo 5. Entonces, pareciera que se contradijeran. No se pusieron de acuerdo los evangelistas para poner exactamente el orden de los acontecimientos. Algunos quieren intentar resolver esta paradoja o esta aparente contradicción diciendo que, bueno, ellos narran milagros diferentes. Entonces, Mateo narró la sanidad de un leproso porque asumimos que seguramente no fue el único leproso que el Señor Jesús sanó, sino que también hubo otros. Y esas aparentes contradicciones son diferentes personas, diferentes leprosos que recibieron la sanación. No es necesario llegar a esa deducción. Otros también dicen, saben que nosotros como cristianos, amantes de la palabra del Señor, decimos que la palabra del Señor no contiene errores, amén, que es inerrante, que es suficiente. Entonces dicen, ok, aquí hay una demostración de que la palabra de Dios tiene una contradicción, porque o Mateo tenía la razón, o Marcos tenía la razón, o Lucas tenía la razón, pero los tres no pueden tener la razón al mismo tiempo. A esa parece una deducción lógica. Sin embargo, es una conclusión con una deducción lógica que es blasfema y es ignorante. Es blasfema en primer lugar porque Dios no se puede equivocar. Él es perfecto. Su palabra es perfecta. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, dice Primera de Juan. En segundo, es ignorante porque interpreta de manera errada los evangelios. Los entendidos nos explican que los evangelios son narrativas históricas. Sin embargo, a pesar, cuando tenemos en cuenta de que son narrativas históricas, tenemos que hacer una diferencia de que no son biografías. No son biografías del Señor Jesús. Si fueran biografías, los evangelistas tuvieron que dedicar también a escribir mucho tiempo en cuanto a acontecimientos de su niñez, de su juventud y obviamente su parte o su ministerio adulto. Nosotros vemos que los evangelistas, a excepción de una porción muy pequeña de Lucas, ignoran a propósito básicamente 30 años del ministerio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no son biografías. Ellos se centran en su enfoque es la obra de redención llevada por el Señor Jesús. Su enfoque es mostrarnos lo que hizo Dios con la persona de Jesús, su Hijo, para nosotros llevarnos a la salvación. Eso en principio era algo que quería aclarar antes de entrar en tema. El propósito de los evangelistas era didáctico. Ellos tenían un tema definido,
un tema teológico. Cada uno, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, simplemente resumieron acontecimientos diferentes o algunos parecidos y los ordenaron de manera diferente en sus evangelios por el propósito que querían hacer en su audiencia original. Ellos querían responder una pregunta, o mejor dicho, ellos querían colocar una pregunta en las mentes de sus lectores principales, pero al mismo tiempo darles la respuesta. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la narración de Mateo, que él tiene el propósito de que nos hagamos, nosotros que lo leemos ahorita y su audiencia principal, la siguiente pregunta: ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús, el carpintero que andaba entre ellos? Note, por ejemplo, el capítulo 8, versículo 23. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo, hermanos, no solamente quiere informar de todos los acontecimientos y milagros que el Señor hizo en sus 3 años de ministerio, sino que él a propósito está poniendo una pregunta en sus lectores y al mismo tiempo empujarnos a que respondamos positivamente y correctamente esa pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? La misma que se hicieron los discípulos cuando vieron al Señor Jesús obrar sobre la naturaleza de una manera que ningún hombre podía hacer. Cuando ellos vieron que Jesús calmó la tempestad con solo su boca, con su palabra, ellos dijeron: ¿qué hombre es este? ¿Quién es él? Que aún el mar y el viento le obedecen. Ahora, no solamente Mateo, a través de su narrativa y de su escritura, quería poner esa pregunta en la mente de su audiencia y de nosotros que lo oímos, sino que el mismo Señor Jesucristo también estaba interesado en que sus discípulos supieran responder a esa pregunta, reflexionaran profundamente sobre esa pregunta. Vean lo que dice Mateo 16, por ejemplo, cuando ellos están en la región de Cesarea, en la región de Cesarea de Filipo. Capítulo 16, versículo 13, dice: yendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermano, como acá vemos, sí, el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, a sus 12 discípulos, ¿cuál es la opinión que tiene la gente en general de mí? Y como vimos ahí, leímos allá, bueno, algunos piensan que eres un buen profeta, algunos piensan que eres la reencarnación de Elías, algunos piensan que eres Jeremías, o inclusive Juan el Bautista. A pesar de las diferentes opiniones, parece que el Señor no le incomodaba, no le inquietaba mucho cuál era la opinión que tenían los hombres en general. Pero Él, a través de estas palabras, sí se preocupa y quiere definir bien en las mentes de sus discípulos. Pero ya va, ok, esa es la opinión de ellos. Ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién soy yo? La razón del Señor Jesús es precisamente que su pueblo, sus discípulos, que las personas respondan correctamente esa pregunta:
¿quién es para ti el Señor Jesús? ¿Quién es para ti o qué piensas tú cuando reflexionas en la persona del Señor Jesús? Solo hay dos maneras de responder a esa pregunta. Pedro la respondió correctamente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bien has dicho, te lo reveló el Señor. Eso no lo has sabido por deducción lógica. Dios, eres bienaventurado porque Dios te lo respondió. Ahora, mi querido hermano, ¿quién dices tú que es Jesús? Amigo que nos visita, si hay algún visitante acá, o que has venido a la iglesia por varios domingos y no sabes responder exactamente quién es Jesús. Si se te pregunta, si reflexionas, ¿quién es Jesús? ¿Qué responderías? Solo hay dos maneras de responder a esa pregunta. Solo hay dos. O lo reconoces por lo que Él es y le sigues incondicionalmente, o simplemente lo rechazas hasta el desprecio absoluto. No hay medias tintas en la persona del Señor Jesús. No hay término medio. No hay áreas grises. O reconoces quién es Jesús y le sigues incondicionalmente, le sigues como Señor y Rey y Dios que dice la Biblia que es, o simplemente lo rechazas. Alguien podría decir, bueno, no debe ser tan drástica las cosas como la está usted poniendo. Yo pienso que Jesús fue un buen ejemplo moral. Yo pienso que Jesús es un líder religioso que ciertamente nos puede enseñar cosas positivas. Si tú piensas de esa manera del Señor Jesús, quiero decirte, querido amigo, que la palabra del Señor no te permite llegar a esa conclusión. Has decidido poner al Señor Jesús en la categoría de un mentiroso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente que Él era Dios hecho hombre y que todos los hombres debían venir a Él en arrepentimiento y fe. O Él tenía la razón en lo que decía y demanda entonces nuestro servicio y adoración incondicional, o Él era simplemente un mentiroso que manipulaba a las personas y le engañaba sobre quién era Él. Algunos simplemente también dicen, pero ya va, Jesús nunca dijo ser Dios. Es la malinterpretación de aquellos que se convirtieron al cristianismo, o es el invento de siglos después de una élite que quiso manipular a las personas como la religión cristiana. Bueno, las personas que piensan así simplemente no han leído la Biblia, nunca la han leído. De hecho, en Juan capítulo 10, versículos 31 y 33, dice lo siguiente: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearon? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que el mensaje de que Él era Dios hecho carne no fue algo hecho en enigmas o códigos o misteriosamente, que algunos simplemente dedujeron y concluyeron fanática y de manera equivocada. Hasta sus propios enemigos, como podemos leer en Juan capítulo 10, reconocieron cuáles eran las afirmaciones del Señor Jesús. E inclusive el hecho de que desearon matarlo era porque se presentaba o decía su identidad verdadera, era Dios hecho carne, era el Mesías prometido en las Escrituras, que nadie podía venir a Él, nadie podía ir a Dios sino a través de Él. Por eso, mi querido amigo, o persona que me escuchas, quiero que tengas bien presente que tú tienes que reconocer, o tú tienes que responder, o es muy importante la respuesta que des a esa pregunta: ¿quién es Jesús? Ahora,
No basta que digas, sí, yo creo como usted, Él es Dios hecho carne y Él es mi Salvador, bello y precioso, lo quiero. ¿Refleja tu vida que en verdad crees eso? No existe creer correctamente y al mismo tiempo vivir como negando lo que estás afirmando. No puedes decir Jesús es mi Rey y mi Señor y al mismo tiempo vivir sin el señorío de Cristo. Es una inconsistencia, es una incongruencia, es una hipocresía, es una mentira. ¿Y sabes qué es peor? Te estás engañando a ti mismo. Nada más que a ti mismo, porque a Dios no lo puedes engañar. No existe nada como confesar con la boca y con los hechos demostrar todo lo contrario. La fe verdadera implica un concepto correcto de Jesús, un concepto correcto del Evangelio, pero al mismo tiempo una evidencia en la vida que es consistente con lo que se cree. Así que, mi querido hermano, si tú puedes confesar conmigo lo que enseña la Biblia, quién es Jesús, que Él es Rey y Señor, que Él es el Salvador, que manda a todos los hombres que se arrepientan, por si no llevarán la ira de Dios que está sobre ellos por sus pecados, es muy importante que al mismo tiempo tu vida refleje ese señorío de Dios sobre ti, de Jesús sobre ti. No puedes vivir como tú quieras. No puedes ser el esposo que tú quieras. No puedes ser la esposa que tú quieras. Debes ser la persona que Dios quiere que sea. Es cierto, no somos perfectos, estamos en un peregrinaje y nuestra santificación total vendrá cuando estemos del otro lado de la eternidad. Pero los hijos de Dios revelan con sus vidas que en verdad el Señor Jesús es su Dios, su Señor. No puedes tener otra actitud. Tu vida debe reflejar lo que confiesas. Ahora, teniendo en cuenta que ese es el objetivo de Mateo, responder a través de todo su evangelio, responder quién es Jesús, veamos cómo Él, a través de la narración del leproso, precisamente nos lleva a que respondamos esta pregunta. Vemos que el libro de Mateo, o algunos nos han dicho para comprenderlo mejor, que Mateo escribió su libro en secciones, o podemos decirle como bloques o secciones que precisamente reflejaban algo que él quería que entendieran. Por ejemplo, del capítulo 5 al capítulo 7 hasta el último versículo está la sección del Sermón del Monte y una sección bastante larga sobre la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito de Mateo de escribir esa sección? Precisamente darnos un aspecto de la autoridad única que tenía Dios, que tenía Jesús sobre la ley. Una autoridad y un aspecto de su personalidad que no tenía ningún fariseo, ningún escriba y ningún profeta anteriormente. Por ejemplo, vean cómo él culmina o va culminando esa sección en el capítulo 7, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Después de narrar esa sección, entonces está produciendo, vea el aspecto de Jesús que enseñaba de una manera que no enseñaban otros hombres conocidos. A través también de esta sección que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, corresponde al capítulo 8 y 9, Mateo organiza su evangelio como en bloques, en unas secciones también, otra sección que él abre, para hablarnos, por ejemplo, y así lo organiza, lo podemos ver, en 3 milagros y un llamado al discipulado y a reconocer el costo del discipulado. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículos 1 al 4, nos pone el milagro sobre el leproso. Luego nos narra el milagro de la sanación del siervo del centurión. Paso seguido, tercero,
nos narra el milagro de la suegra de Pedro. Después que narra los 3 milagros, entonces hace un llamado a seguir a Cristo y a considerar su costo. Versículos 18 al 22. ¿Lo puede ver? ¿Sí lo puede ver conmigo, observándolo en la Biblia? Luego comienza otra sección así. Primer milagro, Jesús calma la tempestad, versículo 23. Segundo milagro, Él libera a unos endemoniados en la región de Gadara. Tercer milagro, algunos dicen Jesús sanó a un paralítico. Luego que hace eso, ¿qué pone en el versículo 9 del capítulo 9? Nos pone el llamamiento de Mateo y nos dice, nos explica el costo de seguir a Cristo. Luego abre de hacer ese llamamiento otra sección. En el versículo 18 del capítulo 9 hace nos narra un milagro sobre la hija de Jairo. Inserta un milagro dentro de ese milagro sobre la mujer que tenía mucho flujo. Luego en el 27 nos narra 2 ciegos reciben la vista. En el versículo 32 nos narra de un mudo recibe el habla. Y luego de esos 3 milagros vuelve a hacer un llamado de las mieses muchas y los obreros pocos. De manera que Mateo comienza esta sección o estos bloques primero poniéndonos la persona de Jesús en 3 milagros y hace un llamamiento para que lo reconozcamos. 3 milagros y hace otro llamamiento. 3 milagros y hace otro llamamiento para que nosotros en primer lugar respondamos quién es Jesús y al mismo tiempo lo sigamos. Lo sigamos. No sin antes reconocer el costo de ese llamado. Pero por supuesto, poder hacer ese contraste o ese balance, ¿esto me conviene o no? Precisamente va a depender de quién es Jesús. ¿Quién es? ¿Vale la pena seguirlo? ¿Vale la pena abandonar todo lo que yo considero bueno, pecado, amores, afectos por Él? ¿Vale la pena? Tienes que responder quién es Jesús. Notemos entonces el versículo 1. Él está descendiendo del monte, ha terminado esa enseñanza y le seguía mucha gente, dice Mateo. Versículo 2. Y he aquí un leproso se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Debemos comprender en primer lugar que, como expliqué al principio, Mateo narra este acontecimiento con el leproso no como un evento cronológico. Es decir, no es como podemos entender, como se puede ver a simple vista, que el Señor acaba de terminar el sermón. Dice el versículo 1, le seguía mucha gente e inmediatamente estaba el leproso esperándolo. No podemos comprender, no podemos entender eso, no debemos entender eso. ¿Por qué? En primer lugar, la misma condición de aislamiento social que tenía un leproso habría impedido que éste se acercara aún con una multitud de por medio. Es decir, los leprosos para aquel tiempo estaban en una condición como de cuarentena, aislados de donde se desenvolvía la sociedad, y obviamente era imposible que el Señor Jesús, rodeado de mucha gente, como nos dice el mismo Mateo, estuviera un leproso cerca de ellos, y mucho menos que las personas le abrieran un caminito. No, tranquilo, va a atender al leproso ahora. No, un leproso nunca, por esa condición de aislamiento social, se habría acercado a la multitud. De manera que Mateo no está narrándonos un acto cronológicamente. Él, con su objetivo de responder a esa pregunta, ¿quién es Jesús?, coloca este milagro estratégicamente después de haber hablado o su narración de Jesús y la ley de Dios. Y eso lo vamos a responder al transcurrir el tiempo. Segundo, las palabras del Señor Jesús no tienen sentido si el leproso estuviera ahí con una multitud de gente. Ustedes ven que en el versículo 3 Jesús le dice, extiende la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Le dejó la lepra y Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote.
Entonces sería como una cosa que no tiene sentido. Todo el mundo está viendo lo que pasó y Jesús le dice al leproso, esto no es algo para que lo divulgues. Ya todo el mundo está viendo el milagro. O sea, ya hay una, ya obviamente se va a correr la noticia. De manera que este milagro no sucedió inmediatamente después del Sermón del Monte, sino que Mateo, en su propósito de responder quién es Jesús, lo coloca justo allí. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo hace eso? Observemos, hermanos, cómo, por ejemplo, Mateo utiliza una introducción, las primeras frases del versículo 2, y dice, he aquí vino un leproso. Los expertos en gramática griega nos dicen que la manera como Mateo usa esa frase es muy común en su evangelio. Y como está escrito, aquellos que leían griego entendían que es una introducción importante. Es decir, si usted estaba leyendo en griego, usted era un judío de habla griega de aquel tiempo, comenzaba a entender que esa frase o esa oración era utilizada para llamar la atención. Lo que para nosotros sería en exclamación, mira, presta atención, está atento a lo que te voy a decir, pon cuidado, mira lo que va a pasar. Es decir, cuando nosotros usamos ese tipo de introducción, despierta la expectativa. Los lectores originales de Mateo, cuando vieron, he aquí, también se despertó cierta expectativa. ¿Y cuál? Entonces sigue leyendo y dice, he aquí, ¿qué sucedió? Vino un leproso. Algo tenía que haber sucedido, algo más o menos así, tenía que haber sucedido con un lector original. Vino un leproso. No puede ser. Se acercó un leproso a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Por qué permitió que se acercara un leproso? Le explico por qué la razón. Porque nosotros podemos llegar, o podemos decir esto, por lo que significaba la lepra en aquellos tiempos. Un comentarista, William Barclay, dice lo siguiente: la lepra era el único mal para el cual la medicina rabínica no prescribía remedio alguno. Entre las prescripciones que tenían los rabí para los judíos de aquella época, y habían enfermedades físicas, o trataban como médicos las enfermedades físicas, la lepra era una de las enfermedades que ellos no tenían ningún tipo de consejo ni de remedio. Es decir, hermanos, la lepra era considerada una enfermedad incurable. Josefo, historiador judío del siglo I, a los leprosos se le trataban como si fueran en efecto personas muertas. Algo así parecido a lo que nosotros decimos zombie, un muerto en vida, una persona sin esperanza, una persona que debía estar en cuarentena, lejos del desenvolvimiento de la sociedad, lejos de su familia, lejos de la persona. Es cierto que en el libro de Levítico, en la ley de Dios, hay aproximadamente unos 4 capítulos, a partir del capítulo 12, por cierto, donde se prescribían algunas cosas para los leprosos. Y eso a veces nos hace pensar que era común que hubiesen sanaciones de leprosos. Pero la verdad es que la Biblia también nos demuestra que eso no era así. A la lepra, hermanos, se le consideraba el azote de Dios. A la lepra se le consideraba una maldición divina. A la lepra, hermanos, para estas personas se consideraban que era una persona, un paria, una persona que no podía tener más comunión con los hombres, y mucho menos con Dios. Un ejemplo de esta posición era lo que dice 2 de Reyes capítulo 5, no tiene que buscarlo. Pero cuando Siria, el rey de Siria manda a Naamán, a su general, al rey de Israel, y le dice para que lo cures, usted puede leer en el capítulo 5, versículos 6 y 7,
que el rey de Israel se rasga los vestidos y dice, ¿pero qué se cree él? ¿Ves que busca ocasión para entrar en guerra? Yo no soy Dios, nosotros no podemos curar la lepra, porque se consideraba una enfermedad incurable. De hecho, una enfermedad, una maldición de Dios. William Hendrickson, un comentarista muy respetado, dice, los rabinos de la época consideraban la curación de la lepra tan difícil como la resurrección de los muertos. Es decir, algo que solamente podía cambiar esa condición, solamente una intervención divina. Ahora usted puede ver al lector de Mateo y nosotros un poco puestos en contexto. Cuando Mateo viene y dice, he aquí, vino un leproso. Un leproso se le acercó a Jesús. Un comentarista español, Samuel Pérez Millos, miren lo que explican acerca de la muerte. Dice, a medida que transcurre el tiempo, la enfermedad deteriora al enfermo de tal manera que su aspecto se torna impresionante y en ocasiones hasta repulsivo. Las inflamaciones cutáneas dan paso a llagas sucias, ulcerosas y malolientes, producidas por la falta de riego sanguíneo. La piel en torno a los ojos y las orejas se inflaman y deforman con profundos surcos, que a la persona se le desfigura todo el rostro. Se caen en el tiempo las pestañas y las cejas. Muchas veces los dedos de las manos literalmente se desprenden. La enfermedad suele atacar también la laringe, por lo que la voz del leproso adquiere un tono grave y ronco. Ahora, con esa descripción de lo que es un leproso, nosotros podemos darnos cuenta o imaginarnos que a simple vista esta era una persona realmente repulsiva. Una persona que debía ser, como les he estado diciendo, aislada. Otro comentarista dice, ninguna otra enfermedad convierte al ser humano en una ruina tan total y horrible a la vista. Poco a poco el afectado se convierte en una masa de excrescencias ulcerosas. Es una especie de muerte horrenda en la cual el hombre muere pulgada a pulgada. Es decir, hermanos, que el leproso llevaba a cuesta la muerte. Se levantaba todos los días repudiado, aislado, sin ningún tipo de esperanza, una vida totalmente oscura, condenado a una vida que en lugar de mejorar, empeoraría cada día. Se le daba a los leprosos un lugar fuera de las ciudades amuralladas, para que se terminara de morir afuera. Algunos familiares pudieran señalarle en algún lugar un espacio donde le dejarían la comida y se irían para que él vendría a comerla. Pero totalmente aislado y separado de familiares, de la sociedad y por supuesto, este hombre nunca podría entrar a un culto en el templo de Dios. Estaba separado, aislado totalmente de Dios. Otro autor llegó a decir, una vez detectada la enfermedad, sin duda los familiares le ayudarían a construir un refugio para darle precisamente, ayudarle en las inclemencias del tiempo y darle comida. En Levítico capítulo 13 se dice que cuando el sacerdote identificaba la enfermedad y alguien ya era diagnosticado como lepra, y al ir saliendo de la ciudad, si veía, era obligación de él, si veía que alguien se le acercaba, él debía taparse la cara y gritar, inmundo, inmundo, para de esta manera advertir a otros que no se podían acercar. Ahora, ¿por qué todo este contexto en el cual estoy poniendo, hermano? Porque con el tiempo, la enfermedad llegó a convertirse en símbolo del pecado. Cuando se veía un leproso, literalmente se veía o se reconocía a alguien condenado totalmente por Dios.
Se le consideraba, como ya dije, el azote de Dios. Ver a una persona, un inmundo a lo lejos, era preguntarse qué había hecho para que Dios lo castigase de esa manera. Si estoy diciendo entonces que la lepra llegó a convertirse como símbolo del pecado, y la Biblia dice que todos son pecadores, ¿cuál es tu condición o cómo es precisamente que debes considerarte al acercarte a Dios? Un leproso, un ser repulsivo, un ser que no debe estar sino fuera. No te puedes acercar a Dios, eres un leproso. No precisamente tal vez con las deformaciones físicas, pero en tu alma la Biblia dice que es. Ahora, ¿por qué Mateo colocó precisamente la narración de esta historia justo después del sermón de la ley? Porque Mateo estratégicamente quería hacernos ver que ante la ley de Dios somos leprosos inmundos. No, hermano, yo no soy así. Yo en verdad me esfuerzo y trato de hacer las cosas correctamente. No vamos a leer, por supuesto, todo el sermón del monte. Solamente 2 versículos de todo el sermón. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, la palabra aramea es raká, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que se exprese en rabia hacia su hermano y ira como necio, tonto, estúpido, bueno para nada. El Señor Jesús está diciendo: has violado la ley de Dios. ¿Y cuál es la sentencia de violar la ley de Dios? Según las palabras del Señor Jesús, está expuesto al infierno de fuego. De manera, hermanos, que usted no necesita haber cometido homicidio, haber matado a una persona, a muchas personas, para ser considerado un asesino delante de la ley de Dios. Usted solamente, según en palabras del Señor Jesús, haberse dirigido así, con la ira, con el potencial que tiene un homicida hacia su hermano, hacia su prójimo, usted entonces está expuesto como asesino delante de la ley de Dios. Yo nunca me he referido así a nadie, nunca. Seguro. No me tienes que convencer a mí, tienes que convencer a Dios. Otro texto, por ejemplo, en el mismo capítulo 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No se necesita llevar en efecto el pecado del adulterio para ser culpable ante la ley de Dios. El hecho de que la hayas mirado indebidamente ante la ley de Dios te hace un adúltero. Dice la Biblia que estás expuesto al infierno de fuego. Que eres un leproso. Al leer el Sermón del Monte, al leer las demandas de la ley de Dios, nosotros podemos llegar a la conclusión y ver claramente de lo podrido espiritualmente que estamos, lo incapaz de deshacernos de la enfermedad llamada pecado, que carcome cada parte de nuestro ser y que debemos realmente gritar dentro de nosotros: inmundo, inmundo, estoy aislado de la presencia de Dios. De hecho, me atrevo a decir, basado en la palabra del Señor, que si tú realmente nunca te has considerado de esta manera,
como un inmundo que no merece, nunca ha merecido el favor de Dios, que realmente tus pecados te han expuesto ante la ira de Dios, que tú no puedes sino reconocer la falta de justicia propia y que eres repulsivo delante de Dios, entonces tú no eres cristiano. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos del pecado. Convencernos de que no podemos llegar a lo que Dios demanda. Que eres tan repulsivo como un leproso en este tiempo y que nosotros hoy en día, por nuestro pecado, somos leprosos. La lepra en aquel tiempo conducía a la expulsión de la sociedad terrenal. Nuestra condición moral nos excluye irremisiblemente para siempre de la ciudadanía celestial. Los leprosos eran excluidos de las ciudades amuralladas. Los pecadores son excluidos del reino de Dios. Pecadores, leprosos. ¿Consideras verdaderamente tu situación delante de Dios? Pero Mateo nos dice que este leproso se acercó. He aquí un leproso. ¿Qué? Creo que nosotros podemos tener la reacción de la que quería tener Mateo. ¿Quién se acercó? Un leproso. Imposible. Jesús permitió que se le acercara un leproso. ¿Y qué hizo Jesús? Pero antes de ver inclusive sus palabras, que ya las leímos, quisiera que viéramos lo que dice el mismo Mateo en el capítulo 1 de quién es Jesús. Capítulo 1, ya volvemos a Mateo 8, dice: cuando el ángel se le aparece a María diciéndole de que había concebido y que ella sería portadora del Salvador que nacería a través de su vientre. Capítulo 1, versículo 21 dice la Biblia, o Mateo nos dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué, mis hermanos? De sus pecados. Es cierto que si imaginamos la escena a este leproso fuera de la ciudad, aislado de la sociedad, sin oportunidad de acercarse al templo para ofrecer un sacrificio, sin oportunidad para adorar a Dios, este hombre había escuchado ese nombre precioso, Jesús. Y tenemos que reconocer que el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón para que no hiciera caso a aquel aislamiento y estigma social que seguramente le habían estado gritando o diciendo mientras se acercaba. Y mientras la gente se alejaba a este repugnante descrescencia ulcerosa, a este maloliente leproso, él en su corazón seguramente escuchaba el nombre Jesús, Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y se acercó a Jesús. Pero ¿cómo se acercó? Versículo 3, versículo 2. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Este hombre, reconociendo su condición repugnante, todo el estigma social y religioso que acabamos de describir, llega ante Jesús. Y nuevamente, como hablamos esta mañana, ¿cuál es la actitud de este leproso? Oye, tú, si eres el Hijo del Dios viviente, como dijo uno de los ladrones, bájate y me bajas a mí. Estos chiques sanas, así dice. Bueno, haz algo aquí, pues. Este leproso, consciente de su condición, consciente de que no merecía ser mirado ni atendido,
ni siquiera que se pudiera acercar, sabiendo su condición, entonces se acercó postrado. La idea es alguien que pone la frente o toca la frente, toca el suelo con su frente. Esa es una actitud de humillación. ¿Ante quién nos arrodillaríamos así? Pero él sabía quién era él, e importante, sabía quién era Jesús y sabía quién era él mismo. Un leproso. No tienes oportunidad. No te mereces ser atendido. No mereces que Jesús te mirara. Pero se postró y rogó. Observen algo. Todo lo que tuvo que hacer el leproso para llegar a donde estaba Jesús. Es decir, el leproso no tiene duda de que Él es poderoso. Hizo lo que hizo para llegar a Él, porque tenía que estar convencido de que lo podía ayudar. No dudó de que Él fuera el Hijo de Dios. No dudó de que las sanaciones que quizás estaban escuchando fueron verdad. Él solo tenía una duda. Dice el versículo 2, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Solo una duda. ¿Querrás limpiarme, Señor? ¿Tendrías misericordia de un leproso? En Isaías capítulo 1, el Señor hablándole a un pueblo pecador decía: capítulo 1 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Un pueblo que en su condición espiritual totalmente leproso. Todo esto que le he dicho acerca del leproso no es para que miremos por encima del hombro y uy, qué asco, ¿verdad? No es para que miremos, sí, a la condición que podían llegar las personas. Mateo lo pone, amado hermano, para que sea un reflejo, para que te veas en ese espejo. Tú eres ese leproso. Tú eres tan repulsivo como ese leproso. Y he rogado, cuando había decidido predicar este sermón, he rogado que el Espíritu Santo utilizara este sermón, esta porción de su palabra, para convencerte de tu condición. Para que en verdad pudieras venir a Jesús, rogándole, postrado, suplicando: Señor, ¿quieres limpiarme? Si esa es tu condición y en verdad tienes esa única duda ahorita, quiero que leas y escuches del versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, se limpia. La misericordia, la bondad, la generosidad, la clemencia, la belleza,
la magnificencia, la santidad, la perfección de carácter del Salvador, diciéndole a pecadores culpables, a leprosos espirituales, quiero, tocándolo, se limpia. Si lo entendió el salmista, David en el 51, y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La actitud de un pecador que se reconoce leproso, pero que puede encontrar perdón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oye la misericordia y la voz del Señor. Si tú reconoces tu condición repulsiva y pecaminosa, Él te dice: quiero, se limpia, se limpia. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay condición de la cual Él no te puede rescatar. Dice Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Es un Salvador eficaz, no falla en su propósito. Probablemente usted ha escuchado y dice: no, yo he entendido todo. Pero ¿será que Él querrá perdonar? ¿Será que si vengo no tendré el rechazo? En realidad Él abrirá sus brazos. No tiene que escucharme a mí, escuche sus propias palabras, y con esto terminamos. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Son las palabras del Señor Jesús que te dice, si te estás preguntando si hay perdón para ti. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Necesitas más. El que a mí viene, dice nuestro Señor, no le va a echar fuera. Las palabras para ti de nuestro Señor Jesús es: quiero, se limpia. Amén. Meditemos un minuto, hermanos, para pasar a la cena. Oh Señor, santo, altísimo, bueno y justo. Mirando tu palabra, Señor, y el Espíritu Santo morando en nosotros, vemos nuestro diagnóstico, Señor. Leprosos,
no hemos andado a la altura de tu ley, Señor. Indignos, Señor, de tu comunión, indignos de acercarnos. Pero has enviado a tu Hijo unigénito, a nuestro Señor, a ese bueno Salvador, ese buen Salvador. Y a la pregunta, Señor, ¿querrás limpiar? Gracias por esas palabras. Quiero. Son las palabras más hermosas que un leproso como yo ha escuchado. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias por limpiar nuestra maldad. Y gracias, Señor, por limpiarnos y hacernos aceptos en Cristo Jesús. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no consagrarte toda nuestra vida, Señor? Gracias. Te adoramos, Señor, y te amamos. Gracias, Señor, por no solamente darnos tu palabra predicada y tocarnos lo que entendemos que nos has tocado en tu misericordia, sino que también has dejado signos, los sacramentos, estas ordenanzas que nos ayudan a nuestros sentidos físicos a comprender tu perdón. Permítenos entonces celebrar este sacramento en la reverencia y consideraciones correctas. Gracias, Padre, por el pan de vida, por la sangre derramada, por la resurrección, Señor, que obraste en tu Hijo Jesús para declararnos justificados. Qué bueno eres. Alabado seas tú, Señor, entre nosotros. En Cristo Jesús.